Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo, el programa que cuenta la actualidad de lo que está pasando en toda América y muy especialmente en toda Hispanoamérica. Y hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Con nosotros está nuestro querido Luis Magán. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar nuevamente contigo, a tu lado, en este programa fantástico y en unos momentos que son fascinantes para analizarlos y vivirlos. Pues efectivamente, unos momentos fascinantes de lo que está pasando en toda Hispanoamérica y sobre todo en los países hermanos. El cambio de las elecciones, la victoria de Donald Trump, está haciendo que tiemble todo ese mundo del cártel de Puebla, todo ese mundo del cártel de Puebla que poco a poco iba avanzando, pero que después de la victoria de Milei y la de Donald Trump parece que empieza a haber un contrapoder para acabar con esas fuerzas del mal. Y atención a esta noticia que es muy importante, atención que en Venezuela no se rinden, han tomado nuevos ánimos después de la revolución que sufrió el país en esas elecciones donde le robaron las elecciones directamente los comunistas a María Corina Machado y a Edmundo González. Hubo una revolución en todas las ciudades de Venezuela, salió el ejército y los paramilitares a reprimirlas, pero ojo que el cambio de gobierno en los Estados Unidos les ha dado nuevos ánimos. Y María Corina Machado dice lo siguiente: asegura que la enorme fuerza ciudadana va a concretar el cambio en Venezuela. Va a haber una manifestación gigantesca en Venezuela donde dice que va a estar, y todo el mundo ya habla de que Maduro puede que el día 10 de enero no sea investido presidente de la República. Señor Magán. Ojalá. Primeramente tenemos la convocatoria que ha hecho María Corina para el 1 de diciembre, no solamente en Venezuela, Jesús Ángel, sino en el mundo entero. Yo espero que en Madrid, las calles de Madrid, acojan nuevamente a los miles, cientos de miles de venezolanos y gente que queremos la libertad para ese pueblo hermano de Venezuela, una vez más manifestándonos contra la tiranía de la narcodictadura de Maduro. Tenemos dos fechas claves. El día 10 de enero, como bien dices, tiene que tomar posesión el nuevo presidente venezolano, que debería ser evidentemente Edmundo González, y antes, justo 4 días antes, tenemos la toma de posesión del señor Trump. Yo creo que eso va a determinar mucho las políticas que se vayan a realizar en los países hispanoamericanos y probablemente, no sé si llegaremos a ver el día 10 de enero tomar posesión a los que han ganado realmente las elecciones del 28 de julio, María Corina y Edmundo, pero sí probablemente la presión de los de dentro del gobierno de Donald Trump, de los ministros, lo que llamaríamos aquí ministros latinos, hispanos, va a hacer que podamos tener la esperanza de que pronto Maduro pueda ser desalojado del poder. Pues tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Corina Machado, no es así, es nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Pues nuestra particular María Corina Machado de aquí de Distrito Televisión, que es Azabache, una luchadora por la libertad. Gracias por la comparación, de verdad que es una mujer que se ha vuelto la líder indiscutible de la oposición venezolana. Así que agradezco mucho la comparación desde mi humilde lugar. Azabache, vemos que va a haber esa gran manifestación, que María Corina dice que va a estar allí, incluso avisa que Edmundo González va a ser el que tome posesión del cargo el 10 de enero. Edmundo González ya ha anunciado que no le importa ir, aunque sea detenido. ¿Qué va a pasar? Queda prácticamente un mes y medio y están las espadas en todo lo alto. Maduro llegará a un pacto con Estados Unidos y se marchará. Habrá una intervención militar. Llegará Edmundo y el pueblo lo aupará y tomará posesión. Hay tantas incógnitas que puede pasar, o
que Maduro continúe, que esa es ahora mismo, digamos, lo que Maduro continúe sería la que más posibilidades tiene, todas las demás son, digamos, adicionales a la realidad que estamos viviendo hoy en día. Y Jesús, agregándole a lo que estás diciendo, que todas estas preocupaciones son válidas, yo te voy a hablar, y es bueno hacer esta división, ¿no? Está la tiranía asesina con la represión y la opresión que ejerce sobre los ciudadanos, está la oposición política venezolana tomando decisiones, y estamos los ciudadanos atrapados entre estas dos cosas, ¿no? Y yo quiero ir punto por punto. Por ejemplo, María Corina Machado habla de la movilización ciudadana como algo clave, y por supuesto que la movilización ciudadana es algo clave. Yo soy una manifestante contra la tiranía los 365 días del año. Creo en la manifestación. Ahora, hay mensajes que a mí me preocupan como ciudadano, y esto es, por ejemplo, que desde la Embajada Argentina en Venezuela, una colaboradora de María Corina Machado invite el 1 de diciembre a esa gran manifestación y le exija a los ciudadanos dentro de Venezuela que se pinten la cara y que salgan a manifestarse. Y si no lo hacen, de hecho, manda a decir en el video que son unos cobardes. Entonces, todas esas cosas a mí me preocupan, porque es como que hay una desconexión con el ciudadano de a pie. Estamos hablando que cada vez que se manifiesta gente en Venezuela terminan en las mazmorras del régimen, torturados. Hablamos de niños, de adolescentes, de ciudadanos, de influencers, de periodistas, de activistas, hasta los mismos militares, policías. Entonces, ese punto a mí me preocupa, y lo pongo en la mesa para que lo analicen. Otra cosa, ella habla en ese artículo que no es cuestión de ideologías, ni de derechas ni de izquierdas, es cuestión de libertad y opresión, y tiene razón en eso. El tema es que en Venezuela tampoco hay derecha, porque desde el 58 a la fecha todos los gobiernos han sido de izquierda. Hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático, y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. Después habla de la relación con Edmundo González, con la comparación, y los ciudadanos no pueden evitar compararlo con Guaidó, porque recordemos que Guaidó se juramentó en Venezuela estando la tiranía. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente, cuando oye a Edmundo que va a ir a Venezuela a juramentarse, la relación está ahí. O sea, que se juramente Edmundo González en territorio venezolano con la tiranía asesina venezolana, eso no indica que va a haber un paso de mando. Además, recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente, aplica la ley chavista. Entonces, todo gira en un mundo chavista. Hablo de la Constitución, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, las Fuerzas Armadas, todo es un mundo chavista, está todo controlado por el chavismo. Entonces, yo no sé cómo va a ser el mundo para juramentarse, y me preocupa muchísimo. Otro punto importante es que reconoce a Javier Milei y a otros que abogan por soluciones más agresivas, más contundentes, pero ella dice que no, que quiere ser algo pacífico por vías democráticas en un país donde no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces, mientras ella pide pasividad, del otro lado tenemos a una represión tremenda del régimen contra los ciudadanos. Entonces, es algo demasiado contradictorio, por lo menos para mis ojos, que son ojos ciudadanos. Pero también en ese mismo artículo ella alaba a Colombia, alaba a Petro y a Lula da Silva, que son dos personas aliadas a la tiranía asesina. Recordemos que Lula da Silva es el impulsor del socialismo del siglo XXI en toda la región, o sea, el nefasto socialismo del siglo XXI. Y por último, y lo dejo en la mesa también, ella dice y demanda y denuncia que hay riesgo de detención para ella y para Edmundo. Entonces, ¿cómo vas a denunciar que hay riesgo de detención para ustedes y quieres que nadie se meta, y que vamos a negociar una vez más, y llevamos 16 negociaciones con la tiranía asesina, pero sin entender que lo que hay del otro lado son criminales? No es una organización política, es una organización criminal, son criminales en el poder. Y mientras tanto, la profundización del régimen dentro de Venezuela sigue adelante. Ya Diosdado Cabello dijo que no va a haber más elecciones democráticas en Venezuela. Están convirtiendo a Venezuela en un estado comunal. Esa es la verdadera situación de Venezuela. Entonces, mientras la oposición venezolana no entienda que
el riesgo de vida es inmenso y que se necesitan otras cosas, no solamente la parte política y diplomática, para liberar al país y liberar al mundo de este mal, estaremos, de verdad, yo estoy muy preocupada y lo dejo en la mesa para que lo puedan discutir, porque esto es muy preocupante, Jesús. Pues Azabache, la verdad que es muy preocupante, pero es verdad que ahora mismo están todas las espadas en alto y sobre todo hay un país que antes no se contaba, que son los Estados Unidos, que puede llevar pues el partido al lado de la oposición y acabar con esta narcodictadura, ¿no? Así es, y la responsabilidad que eso suceda va a quedar en esa oposición política. Y recordemos que en algún momento Trump, en el primer mandato, intentó liberar a Venezuela y fue frenada por esa oposición política. Por eso es que me preocupa mucho el escenario que estoy viendo y ojalá que me equivoque y ojalá que se pueda salir de la tiranía y que tengan un as bajo la manga para liberar al país y liberar al mundo de este socialismo que impulsa ese mismo modelo nefasto de hambre, miseria y muerte en el mundo, Jesús. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y yo no quiero que te vayas sin lanzar ese famoso grito de guerra que tanto te caracteriza. Muchísimas gracias, Jesús. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, @azabacheonline y por supuesto con toda la garra, ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! Un fuerte abrazo, Azabache. Y es que, amigos, la situación se le complica todavía más a Maduro. Atención que Rick Scott habla sobre la ley Bolívar. Dice, Maduro está aterrado de perder su poder. Y es que, señor Magán, la ley Bolívar hace lo siguiente. Es que si usted tiene negocios como empresario con Venezuela, no puede tener negocios con los Estados Unidos. O sea, sé que si usted es Aldama, no podría tener negocios con los Estados Unidos. Es verdad, aunque me decorase el FBI. No, yo siento tremendamente... primeramente hay que reconocer el valor de Azabache y de aquellos ciudadanos venezolanos que se juegan la vida y se juegan su libertad manifestándose o protestando contra el régimen dictatorial comunista de Maduro. Siempre hay que recordar a nuestros telespectadores que hay más de 7 millones de venezolanos fuera. El señor Scott, Riddle Scott, que es un senador republicano, ellos han aprobado ya en el Congreso esta ley y están esperando aprobarla, porque tiene mayoría también el Partido Republicano en el Senado, afortunadamente, para aprobar la ley. Pero también muchas leyes en contra de otro tirano como el señor Putin se han aprobado no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en los países libres, y desafortunadamente sigue ahí. Es una situación muy delicada. Es verdad que es una situación muy delicada. Yo entiendo que, primeramente, la señora María Corina está oculta en Venezuela, pero está oculta, lógicamente estará protegida en alguna alegación diplomática, y el señor Edmundo está aquí en Madrid, que quiero recordar que se le ha reconocido por parte del Congreso de los Diputados, pero no se le ha reconocido por parte del presidente del gobierno y del gobierno socialcomunista que nosotros tenemos. Es una situación delicadísima la que se vive allí y la que vivimos con el alma en vilo desde fuera de allí. Lo que tú decías es cierto, es decir, hay una nueva variable que no existía hace unos meses, que es el triunfo de Trump, y ojalá ese triunfo de Trump conlleve a forzar a Maduro a desistir de su mandato. Pero yo realmente soy bastante pesimista. Creo que con el apoyo de países del mal, de países como Irán, como como Rusia y como China, que apoyan a este individuo, y la actitud un poco desatendida, o que ha sido últimamente muy beligerante o algo beligerante del señor Lula da Silva y menos del señor Petro, yo creo que desafortunadamente vamos a tener o se tendría que derrocar al señor Maduro con otras fórmulas que no sabría identificarlas en estos momentos. Pues vamos a seguir, porque el comisario Iván Simonovic habla que la mayoría del ejército y la policía no quiere colaborar con la narcodictadura de Maduro y que la libertad en Venezuela está cerca. Vamos a escuchar el vídeo. Y no va a suceder, porque
estamos en un punto donde muchísimos efectivos militares y policiales no están dispuestos a seguir con ustedes. Por eso es que yo tengo toda esta información. Y por eso es que nosotros vamos a ganar. Tenemos meses trabajando la inteligencia. Y créeme que les he llegado muy, pero muy cerca. Nosotros tenemos un compromiso que es el 10 de enero del año 2025. Y es ese día en que nosotros vamos a poder cantar victoria. Ustedes van a perder, te lo aseguro. Este mensaje es para los funcionarios activos y los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana. Pues más claro el agua, está diciendo el señor Magán. Ya dijo en su momento que había una quinta columna dentro del ejército venezolano, que sobre todo el ejército venezolano está respaldando la narcodictadura, los que son esos 1000 generales que ha metido Maduro y digamos la parte alta de los mandos, pero luego mandos a partir de comandante, capitán, teniente, sargento y soldados. Está claro que no pueden permitir, o sea, no estarán de acuerdo con esta dictadura porque están viendo lo que está haciendo esa dictadura. Y habla directamente el comisario de que hay parte del Cuerpo de Seguridad del Estado y militares que estarían esperando la orden para asaltar, digamos, este régimen del mal de una vez por todas. Por lo tanto, claro, estamos hablando, sí, que tiene apoyo de Rusia, de Irán, de China, etcétera, pero si se diera esa chispa que incentivara la acción de esa quinta columna, que son parte de las fuerzas de seguridad de Estado y de los militares, yo creo que esto duraría menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Ojalá. Simonovic es un hombre que estuvo encarcelado ya por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro. Luego el gobierno de Guaidó le recuperó para su contacto de seguridad y representante de seguridad e inteligencia en los Estados Unidos y probablemente algunas veces vemos lo que queremos ver y no lo que hay en la situación, en la realidad. Quiero decir, ojalá esa información que dice manejar el señor Simonovic sea cierta, es decir, siempre tiene que haber un traidor en algún momento para cambiar una situación, es decir, siempre tiene que haber un sobrino del César para apuñalarle y cambiar o intentar cambiar el régimen. Yo en estos momentos, sinceramente, no tengo ninguna información de esas características. En los medios de comunicación internacionales y nacionales, bastante bien informados, no surge ese tipo de situaciones de tensión que dice el señor Simonovic que puede existir. Y luego también es verdad que históricamente hay el caso de Hugo Chávez, que era un teniente coronel, si no me equivoco, teniente coronel que sale de las Fuerzas Armadas y da el primer intento de golpe de Estado y luego se erige por el voto popular presidente de la República. Es un momento muy delicado en donde se juegan muchas vidas los ciudadanos venezolanos, donde tenemos una figura que tendría que haber sido premiada con el Nobel de la Paz este año y no la organización japonesa que ha sido premiada y que se le van a dar el premio Nobel el día 10 de diciembre, como es María Corina, pero lo que tenemos que hacer todos es poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra opinión, toda nuestra determinación para intentar derrocar un régimen que quiero recordar para nuestros televidentes españoles que hay gente de este gobierno que apoya, que está en Moncloa, que apoya ese régimen y hay individuos tan nefastos, tan miserables como el señor Monedero que se va a bailar en las campañas de las elecciones apoyando a un dictador asesino como es el señor Maduro y las fuerzas bolivarianas. Pues amigos, vamos a continuar vamos de Venezuela y nos vamos directamente a lo que está pasando en México. Atención, que la señora Sheinbaum pues va a empezar mal esta legislatura con la llegada de Donald Trump. Donald Trump ya ha dicho que va a implantar aranceles a México, a China y a Canadá. Pero tenemos la palabra más bonita, va a Trump a imponer un 20% de aranceles a México y Canadá. ¿Y esto cómo lo puede soportar en México? Pues hombre, México podrá quitar esos aranceles si le quita la presión migratoria, que es brutal, si le quita la presión del narco, que es brutal,
y sobre todo pues lo que no puede ser es que una empresa se cambie a México, que son 50 kilómetros o 10 kilómetros de donde está, se descalice directamente y se lleve, digamos, todo el trabajo a México, porque las condiciones laborales son muchísimo peores y es muchísimo más barato producir allí, ¿no? Por lo tanto, habrá que defender de alguna forma al ciudadano, al trabajador norteamericano con esos aranceles para que esos precios de esos productos pues digamos estén equiparados a los productos que se venden en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que saca este tema, que parece ser que sigue en campaña el señor Trump, yo creo que saca este tema fundamentalmente para negociar. Él firma un acuerdo, una prolongación del acuerdo tripartito que tiene 30 años de vigencia entre Canadá, México y Estados Unidos en el año 2020, quiero recordarte, y que tienen que firmar una nueva renovación de ese acuerdo en el año 2026, no sé si es el 26 o el 27. Él lo que quiere fundamentalmente son dos cosas, lo que tú has sugerido. Por una parte, que intente bajar la entrada de fentanilo por la frontera sur. El fentanilo, que es esa droga que se identificó, que se formuló en el año 1960, en los años 60 del siglo pasado, para temas terapéuticos, y que es muy eficaz para los dolores en situaciones de dolencia extrema en enfermos, y que se ha utilizado ahora pues como una droga que está matando a más de entre 70 y 100.000 ciudadanos norteamericanos el año 2023. Eso quiere erradicarlo el señor Trump, como también la presión migratoria que dice que hay. La presión migratoria, que yo he leído hace poco tiempo un artículo en el New York Times que dice que la presión migratoria de México se había desplazado muchas veces a la frontera del norte, es decir, que había una preocupación grande por parte también del gobierno norteamericano, no tanto del gobierno Biden, sino como del señor Trump, para el tema de la entrada de migración ilegal por parte de Canadá. Es una situación que yo creo que el tema de los aranceles los ha puesto encima de la mesa, no para llevarlo a cabo, sino para negociar, porque entre otras cosas también perjudicaría lo que tú has sugerido a grandes empresas norteamericanas que están en México, y es difícil sostener una situación así. Pues amigos, Sheinbaum directamente se ha rebelado contra Trump y dice la noticia lo siguiente: Claudia Sheinbaum se rebela contra las amenazas de Trump y amaga con imponer también aranceles a Estados Unidos. Pero claro, esto sería David contra Goliat. Una guerra comercial entre México y Estados Unidos pues tendría un claro perdedor, que sería México, que es el señor Magan, que es súper dependiente de la economía norteamericana en todos los sentidos. Sí. O sea, no solo con el dinero que manda a los inmigrantes a México, sino prácticamente Estados Unidos yo creo que le compra el 80%. El 80%, o sea, el 80% de los Estados servicios. Unidos ¿cuánto compra México? Mira, los datos actualizados es que el mercado entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, hay un billón de dólares de exportaciones de Estados Unidos a estos países. Y él compra 1,5 billones, tanto a Canadá como a México. El 80% de los servicios y de los bienes que factura, no se los manda a China, ni se los manda a Cuba, lógicamente, ni se los manda a Venezuela, le regalará petróleo, pero no lo vende en Estados Unidos. Y entonces es una situación muy delicada, pero muy delicada porque ese envite que propone Trump puede ir también contra la propia economía norteamericana, es decir, puede disparar la inflación, puede disparar, digamos, un poco el costo de la producción de empresas norteamericanas que, como tú bien has dicho, se han deslocalizado porque es más barato producir a lo mejor en México, pero que todos sus servicios y sus bienes van a parar al mercado norteamericano. Es un tema muy delicado, pero yo creo que digamos, el presidente se rodeará de gente suficientemente inteligente como para utilizar esa amenaza para negociar sobre todo la cancelación o la reducción de la entrada de droga dura y barata como es el fentanilo, y sobre todo para paralizar, para reducir la presión migratoria, que es brutal. Bueno, lo que propone Donald Trump es directamente que las empresas vuelvan a Estados Unidos, que produzcan en Estados Unidos y que tengan unas ventajas fiscales que lógicamente se puedan competir
con esas, digamos, esos costes laborales muchísimo más pequeños que tiene México, ¿no? Sí, pero Jesús Ángel, eso es muy difícil hacer en un mandato. O sea, quiere decir que puede proponerse e intentar realizarse, pero hay algo de la globalización en los términos que nosotros lo hemos vivido en los primeros años del siglo XX, quizás no la volvamos a vivir, o se ha, digamos, un poco reducido, se ha reconfigurado, se ha redefinido, pero la globalización es imparable. Es decir, hay países, es decir, hay empresas que probablemente no, por muchos beneficios o por muchos incentivos que le den, no volverán. Hay lugares que están desolados en Estados Unidos, hay estados, hay ciudades que todos recordamos que era la referencia del mundo de la automoción, Detroit, por ejemplo, y está devastado. Es decir, que es muy complicado. Yo lo que sí que creo es que le interesa a Estados Unidos y al señor Trump dirigir un nuevo tratado que firmen en el 26 o el 27, mientras llegar a unos acuerdos en el que se reduzca la presión migratoria, sobre todo porque también él defiende a sus propios votantes, es decir, los hispanos, los que hace años eran inmigrantes y llegaron allí y ahora ya son ciudadanos norteamericanos, son los que también la han votado considerablemente para que defienda sus intereses, que es la defensa de sus salarios y de sus beneficios sociales y tal, y por eso no quiere que llegue más gente, mano de obra barata, porque les puede poner en peligro. Entonces, yo creo que en los primeros meses va a ser fascinante lo que podamos vivir en cuanto a esa negociación para reducir ese tipo de temas, y luego tenemos un personaje que es Claudia Sheinbaum, que ya de por sí tiene una situación en su país tremenda, es decir, porque hay zonas en México, hay ciudades en México y estados en México que ya están gobernados por los narcotraficantes. Entonces, quiero decir que no puede... tiene que tener una aptitud de negociación permanente con el gobierno de Donald Trump para intentar llegar a acuerdos que beneficien a los tres países, tanto a Canadá, no solamente a los tres países, perdónenme ustedes, señores telespectadores, no solamente a Canadá, Estados Unidos y a México, sino al mundo occidental entero. Pero ¿cómo va digamos, a arreglar, a poder conciliar la presión económica, la guerra comercial que le va a declarar Donald Trump, que ya ha empezado con los aranceles, con los cárteles que dominan el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es algo claro, tú lo has dicho perfectamente, ya hay estados donde el sheriff es las mafias de la droga. Y luego... Y próximamente lo serán los jueces, que los van a elegir a ellos. Y luego, claro, esa presión migratoria, que es parte también de una guerra híbrida que han iniciado el Eje del Mal, Venezuela, Cuba, Nicaragua, lanzando a miles y miles de migrantes sin control hacia los Estados Unidos. Como la señora Sheinbaum, que llega de una época donde prácticamente la alfombra era roja, ahora se le pone todo en su contra y además tiene que negociar con sus socios los narcos para que dejen de meter drogas, porque si no Estados Unidos incluso ha amenazado con una intervención militar. Bueno, ahí tiene que poner la balanza lo que más le interese. En un momento determinado la política es eso, la opción menos mala probablemente. Entonces tendrá que decidir qué es lo que ella cree o lo que quiere hacer, porque por muchos vínculos que tenga con las potencias emergentes como China, como no sé qué, su vecino, el vecino del norte, vuelvo a repetir, le compra el 80% de las de tal. Solo otro dato que te doy, del vecino de más al norte, Canadá, el 50% de los coches fabricados en Canadá, el 50%, y que fabrica muchos, son norteamericanos. El 50% de las piezas de todos los coches fabricados en Canadá proceden de Estados Unidos. Es decir, es un tema tremendamente delicado porque es un mercado absolutamente hibridado. Es decir, es un mercado, el de Canadá, México y Estados Unidos, totalmente conexionado. Lo que tiene que hacer, yo creo que lo debería hacer Donald Trump, es dar mejoras fiscales, proponer leyes que faciliten, digamos, un poco la llegada y la creación de nuevas empresas y consolidar, digamos, un poco los beneficios que ya tienen. Solo otro dato muy interesante para los telespectadores. Hace 10 años, 12 años, Jesús Ángel, Europa, la diferencia de la producción, de la riqueza, por decirlo de alguna manera, de Europa con Estados Unidos era un 25%. Hoy, en el año 2024, es un 50% la diferencia. Es decir,
Estados Unidos son 50% más rico que los europeos. Eso quiere decir que es una sociedad muy dinámica, que tiene unas bases unos números de desempleo que son absolutamente intrascendentes. Quiero decir que tienen que seguir así y que tienen que conquistar de alguna manera, tienen que renovar algunas políticas que los demócratas han llevado adelante y que han ocasionado mucho mal para la clase media norteamericana. Pues amigos, vamos a continuar hablando de México, pero después de la publicidad, unos minutos publicitarios y volvemos aquí en América Directo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Amigos, ya hemos vuelto de esos minutos publicitarios aquí en América Directo y vamos a seguir hablando de lo que pasa en México, porque, amigos, México se está convirtiendo en un auténtico polvorín. Vamos a ver cómo Sheinbaum directamente torea todo lo que le viene encima. Tiene que llegar a acuerdos con los narcos, tiene que parar la inmigración ilegal y luego tiene que enfrentarse a esa guerra comercial que ya está declarada de estos Estados Unidos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estoy muy bien y saludo al auditorio por tu amable conducto. Don Federico, estamos viendo claramente que a Sheinbaum se le tuerce la legislatura con la llegada de Donald Trump, ¿no? Bueno, verdaderamente no nada más es a México, sino son varios países, China desde luego, también a Canadá ha hecho referencia el presidente Trump, el presidente electo, pero bueno, quien es más dependiente y quien es más vulnerable, y me permito decir, quien más está en falta,
sin duda alguna, es México, y buena parte es la herencia de Andrés Manuel López Obrador. Su complacencia con los criminales pone en muy mal lugar a México, no solamente un país ensangrentado por la violencia que se padece, sino también bajo sospecha de colusión de las autoridades con los criminales. Cada vez es más común hablar de que se trata de un narcoestado y esto es sumamente delicado, sobre todo de cara a la relación con Donald Trump como presidente en Estados Unidos. Y bueno, también tenemos esta complacencia que ha habido con las mercancías de origen chino que han ingresado al mercado nacional y que a través del país, al amparo del acuerdo de libre comercio, empiezan a acceder al mercado norteamericano y esto ha generado una gran inconformidad no solamente de Estados Unidos, sino también de Canadá. Y finalmente está el tema de la migración, que si bien es cierto que ha habido algunos avances, el tema de la inseguridad provoca que cada vez sean más los mexicanos que buscan no solamente en Estados Unidos oportunidades laborales para mejorar económicamente, sino para sobrevivir dada la violencia que impera en sus lugares de origen. Así que la señora Sheinbaum va a tener que enfrentar con una serie de, digamos, faltas que tenemos como país a un gobernante muy, muy duro, muy demandante y una sociedad también que cada vez está pues más cansada de la indolencia de las autoridades mexicanas. Don Federico, ¿cree usted que ese acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá es un acuerdo fallido al convertirse directamente México en un narcoestado y parte de ese cártel de Puebla? No es un acuerdo fallido, pero es un acuerdo que está ahora bajo cuestión, que habrá de revisarse en 2026 y que las condiciones de revisión ponen en una seria dificultad al gobierno de México por las razones ya señaladas. Definitivamente algo va a tener que hacer México de aquí a la revisión o a la actualización del acuerdo comercial para estar en condiciones de negociar. Ya Canadá ha dicho que si México no hace nada respecto a las mercancías de origen chino, ellos estarían por la idea de un acuerdo comercial Estados Unidos con Canadá, es decir, excluir a México. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Reciba un fuerte abrazo. Un abrazo nuevamente para allá y saludo al auditorio. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Y es que, amigos, hay que hablar de estos zurdos, como dice Milei, de estos comunistas, que al parecer tienen todos problemas con las mujeres. Nos ha pasado aquí con el señor Errejón, con el Alberto Fernández, el que fuera presidente de Argentina, y ahora pasa con el presidente de Chile. Atención, amigos, todos estos que van de feministas, radicales, absurdos, luego son los que cometen los peores delitos contra las mujeres. Miren lo que dicen: denuncian al presidente Gabriel Boric por acoso sexual y difusión de imágenes privadas, nada más y nada menos. El bipolar, señor Magán, el bipolar también nos ha resultado acosador y pervertido. Yo creo que en este caso a mí me parece que es muy precipitado hablar de eso, porque es una mujer mayor que Boric y que es un caso de hace 10 años, que de pronto surge ahora, inesperadamente 10 años después le presenta una denuncia. Según el abogado de Boric, Jonathan Valenzuela Saldías, dice que es un caso que no tiene recorrido, que es una persona, esta mujer un poco desequilibrada, que le mandaba continuamente mensajes de email hace 10 años e incluso que le había mandado alguna foto un poco subidita de tono. En este caso hay que tener muchísimo tiento, muchísimo cuidado. Boric no es un personaje de mi simpatía,
pero es verdad que dentro del panorama que hay en Hispanoamérica, pues debe ser de los mandatarios de izquierda menos peligrosos para la convivencia mundial que de los que tenemos. Pero es cierto que hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucha gente y en algunos casos muchas mujeres que están utilizando esta nueva aptitud que hay, que es una actitud que debemos de tener, que es la actitud del respeto hacia la mujer, lógicamente, y una actitud de ver la situación que vivimos ahora de las relaciones entre mujeres y hombres muy distinta a la que se vivía hace 20 años, por ejemplo, pero que se está utilizando de una manera extremadamente torticera, me parece a mí. Bueno, a usted y a la mayoría de la gente. Vamos a seguir, amigos, porque, atención, el petróleo y Milei logran un vuelco histórico en la balanza energética. Argentina registra el mayor superávit en 17 años. El milagro Milei, con todas las narcodictaduras de Hispanoamérica contra él disparando, con todo el comunismo, con todos estos los vagos de los sindicalistas, con todos estos peronistas que arruinaron el país, y está haciendo el milagro, sacar al muerto, al moribundo, prácticamente estaba muerto, Argentina como país, lo está sacando de la UCI. Exactamente, tú bien lo has dicho, Milei está demostrando que hay luz después de ese túnel tan negro por el que han pasado los argentinos a consecuencia del kirchnerismo. 17 años llevan, han alcanzado un superávit formidable. Es que tenemos que tener, para que se pongan en situación nuestros televidentes, en las reservas de Vaca Muerta, que es la zona donde empezó a explotarlo YPF, una empresa española que fue expulsada y que luego afortunadamente se le recompensó por esa expulsión por parte del kirchnerismo, hay 16.000 millones de barriles en reservas identificados, que pueden ser mucho más. Eso significa que puede ser, o sea, que lo que produce ahora Argentina diariamente son 447.460 barriles por día, un 23% más que hace un año, que justamente en noviembre del año 2023. Y eso es gracias a las políticas de liberación económicas que ha llevado adelante Milei. Y eso poco a poco se redundará, sin duda alguna, en la ciudadanía, tanto en las clases medias como en las clases bajas de los argentinos, que han padecido muchísimo. Y primeramente, él lo dijo desde el primer momento, que iban a pasar momentos muy difíciles, pero que iba a llegar la luz después del túnel. Y parece ser, los datos económicos así lo dicen, que está llegando. Puede ser que en el año 2027 haya cerca de 30.000 millones de generación de ingresos a raíz de la venta del crudo argentino, con inversiones de 2.700 millones, 3.000 millones de dólares, que eran cifras que nadie iba a invertir, porque había una inseguridad jurídica absolutamente sorprendente. Hoy día eso está desapareciendo. Pues vamos a cambiar de país y nos vamos directamente a los Estados Unidos de América. Donald Trump no solo ha ganado las elecciones y ha arrasado a todas las políticas woke, sino que además toda esa campaña, tanto mediática como judicial, que utilizaron torticeramente los demócratas, está cayendo como un castillo de naipes. Mire lo que dice la noticia. La Corte de Apelaciones desestima el caso contra Trump por los documentos clasificados. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Ya no solo ha desestimado este caso, tenía otros casos judiciales también Donald Trump que todos se están desestimando, ¿no? Así es, se están desestimando primeramente porque hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia que calificaba de ilegal y que enviaba a los encargados de hacer las acusaciones para que revisaran la argumentación prevista en relación a si era o no posible acusar a un presidente en funciones de crímenes de esa naturaleza. El punto número 2 de este caso es que el presidente ahora electo Donald Trump ganó por mayoría en todos los lugares donde va a haber espacio para el poder. Y eso hace, y se ha dicho desde Mar-a-Lago, que va a haber una investigación para verificar que estos fiscales, entre ellos Jack Smith,
los fiscales de Nueva York, etcétera, trabajaron o por decisión propia o porque el gobierno, en este caso Joe Biden, les habría dado instrucciones para que lo hicieran. De ser así, va a haber una amplia investigación y al menos ahora se está diciendo que va a haber también consecuencias, es decir, que pueden llegarse a penalizar porque si los fiscales federales levantaron cargos contra el expresidente Donald Trump y en ese momento candidato a la presidencia con las mayores opciones para ganar nuevamente la llegada a la Casa Blanca, pues estarían siendo señalados de interferencia electoral. Así se le ha dicho también a los fiscales de aquí, de Nueva York, principalmente al señor Alvin Bragg, que fue el que llevó a cabo el caso más adelante, al igual que a los jueces nombrados por el Partido Demócrata, entre ellos el juez El Borrón. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Se están nombrando comisiones. El gobierno nuevo va a abrir un proceso, como te digo, de investigación y se va a señalar a aquellos que hayan actuado en base a sus preferencias políticas y no a lo que establece la ley. El caso de los documentos clasificados, que se dio también desestimado en el estado de la Florida, puede ampliarse porque ese caso en particular, Jesús, tiene un allanamiento a la residencia del expresidente Donald Trump, convocado por el gobierno federal luego de todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento y que establece que hubo ilegalidad desde todo punto de vista y también alevosía por parte de los funcionarios, entre ellos los del FBI. Pues yo quiero preguntarte sobre el gobierno, porque aquí en Europa están haciendo casi una caricatura de las personas que Donald Trump está eligiendo para su gabinete, para su gobierno. Queremos tener una voz objetiva y con conocimiento, fuera de la desinformación mediática que suele hacer los medios de izquierda aquí en España. Cuéntanos, el equipo que tiene Donald Trump, ¿es un equipo competente, es un equipo potente o, como dicen aquí los medios de desinformación masiva españoles o hispanoamericanos, es un equipo casi de caricatura? Bueno, caricatura ha sido el rol que han jugado los medios liberales o globalistas en este proceso, porque desde el día 1 ellos han señalado al presidente Donald Trump como una figura que ni siquiera era digna de tomar en cuenta. Lo hicieron desde un principio cuando él levantó su voz para solicitar el certificado de nacimiento del entonces presidente Barack Obama, y así surgió hasta que se produjo su candidatura. En el año 2016 esos mismos medios decían que no tenía opciones y que la ganadora indiscutible era Hillary Clinton. En el año 2020 se presentaron una serie de elementos que van a ser investigados por el nuevo gobierno. Y en el año 2024, todos esos medios, sin excepción, señalaban que Kamala Harris estaba ganando de manera muy, pero muy alta todos los estados, y eso no pasó a ser real. De hecho, hoy se estaba manejando información que una buena parte de los datos que se le habían dado al comando de Kamala Harris no eran ciertos. Con esto te traigo a colación lo que es la historia del dardeo contra la reputación de Donald Trump y de cualquiera que esté a su lado. Son muchos los que han pasado por ese estrado de acribillamiento de los medios. Podemos mencionar a cualquiera, todo aquel que sea leal al movimiento MAGA, al Partido Republicano y a la figura del presidente Donald Trump ha sido dinamitada y su reputación destruida en esos medios. Así que no se puede esperar otra cosa. Lo importante aquí es destacar que en paralelo a todo lo que dicen los medios liberales, en Estados Unidos se está viviendo un proceso de transformación y de esperanza por ver que se pueda cambiar en algo la crisis que se está viviendo actualmente. Y cada una de las personas que han sido designadas han también recibido apoyo y celebración por parte de la mayoría inmensa, que no puede ser negada, aunque hay muchos que la niegan en los medios de comunicación internacional y aquí también, pero que es evidente que la figura del presidente Donald Trump ganó la mayoría y que los miembros de su gabinete están siendo respaldados por esa mayoría y que hay unas figuras
que son claves en ese gabinete, entre ellas una organización que va a estar en paralelo, pero que va a prestarle beneficio al gobierno en la consejería para revisar la eficiencia o no de las agencias del gobierno. Y esa va a estar encabezada por Elon Musk y por Vivek Ramaswamy, que son dos empresarios tecnológicos que han tenido la capacidad de participar en el proceso de campaña del presidente y convertirse en uno de sus mejores aliados. Así que esto aquí está muy alentador, a pesar de todos los augurios que hay fuera, Jesús. Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y es que, amigos, es increíble, o sea, Donald Trump ha puesto grandes empresarios, personas de reconocido prestigio a dirigir su gobierno. Grandes empresarios. Vean ustedes la diferencia, por ejemplo, del gobierno de España. Si ustedes comparan a Elon Musk con Bolaños, pues creo que no hay color. O a Elon Musk con Pilar Alegría, creo que no hay color. O la mujer de McMahon con, por ejemplo, con Irene Montero. Es que no hay color. Señor Magán, es que en Estados Unidos ponen a los mejores de los mejores de los mejores, a la creen de la sociedad. Y aquí ponemos al lumpen de la sociedad. Bueno, porque allí es otro tipo de sociedad, lógicamente, y afortunadamente para ellos, para unas cosas, y otras cosas, afortunadamente para nosotros. Evidentemente la política aquí en España se vive de otra manera, porque hay gente que vive de la política desde la universidad, o aquellos que van a la universidad, o desde la caja, perdón, o desde el sitio de cobro de un supermercado hasta toda su vida. Hoy, el otro día decía el juez Velasco, sí, que lógicamente no iba a venir una cajera, con las cajeras de Mercadona, con todo mi respeto, sí, quería meterse, lógicamente, con Irene Montero, sí, a decirle que es el concepto de consentimiento dentro del Código Penal, cuando él es un erudito que lleva toda la día estudiando y Irene Montero, pues sí, la pobre no sabe ni dónde está parada. Sí, ha caído la del pulpo, sí, en estos momentos. Pero volviendo al tema atrás, hay que recordar dos cosas, bueno, tres cosas a los telespectadores. Una, que el Partido Republicano ha ganado el Congreso de los Representantes, ha ganado el Senado y consecuentemente tiene muchas probabilidades para condicionar las modificaciones que pueda haber en el Tribunal Supremo, que le han votado 74 millones de norteamericanos, de los cuales muchos son hispanos de segunda generación o incluso de primera o de tercera generación, que creen que representan los intereses y los valores suyos más el señor Donald Trump que el Partido Demócrata. Y por último, que el señor Trump, desde el minuto uno, desde hace ya muchos años, ha sido una carrera de obstáculos. Es decir, todos los medios de comunicación progres allí, que son casi todos, todos los fiscales de los distintos estados, toda la maquinaria del Partido Demócrata ha ido contra él desde el minuto uno, pero desde antes de que fuera candidato siquiera a las elecciones contra la señora Hillary Clinton. Aún así, ha ganado. Esperemos, démosles 100 días por lo menos a este gobierno que no ha tomado todavía posesión y que tomará posesión, el presidente, el día 6 de enero, nuestro 6 de enero, que es el Día de los Reyes, que este año nos traen un regalo para la gente que consideramos, para los conservadores y que aquellos que creemos que Donald Trump es una esperanza para el mundo de las libertades y los países occidentales. Vamos a continuar ya con la última noticia, porque atención lo que prevé Donald Trump. Dice: el plan de los criptobros que rodean a Trump, comprar Bitcoin con las reservas secretas del oro del Banco Central norteamericano, en este caso la Reserva Federal. Bueno, es un mundo, a mí me fascina, no entiendo nada de los criptos. Hemos tenido una noticia recientemente en España que hay un individuo que ha manchado, bueno, lo ha intentado pero no lo ha conseguido, el buen nombre de la Policía Nacional. Lo han detenido, un jefe de la brigada antidroga y tal, que tenía la UDEF. Sí, 37 millones, de los cuales 17 millones los tenía en criptomonedas. No entiendo eso, pero es el mundo presente, y hay gente que está, que ha alcanzado, después del triunfo de Donald Trump, la criptomoneda ha subido, ha alcanzado el cambio más formidable. Tenemos, Jesús Ángel, yo creo que vivimos en unos momentos que son muy interesantes para el mundo de la comunicación y que van a ser muy beneficiosos para los demócratas y los defensores de la libertad.
Pero no los demócratas de Estados No, Unidos. demócratas en conjunto. En conjunto, no el Partido Demócrata, sino los demócratas, los que defendemos la democracia de verdad. No estos milindres, los milindres estos que defienden la democracia y que cuando de pronto gana Trump o el señor Musk, cogen y se van de X, de lo que antiguamente era Twitter, porque se ponen a llorar por el triunfo y por el apoyo del señor Musk al señor Trump. Pues señor Magán, se nos acabó el tiempo. Un Muchísimas placer. gracias por Un estar aquí en placer. América Directo. Un placer. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar todos los días aquí en Distrito Televisión y concretamente viendo América Directo. La próxima semana vendremos con más. No se lo pierdan. Hasta mañana, amigos.